El Instituto Nacional Avícola y Samper Salud Animal presentan Mitos y realidades del huevo. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Soy la doctora Sandra Rizo Treviño, soy médico cirujano de formación, egresada de la Universidad La Salle y tengo una maestría en el área de nutrición clínica. Mi ámbito clínico es 100% dedicado a la nutrición clínica y estoy muy contenta y muy agradecida de participar con ustedes en esta participación en conjunto por medio de Laboratorio Sanfer y con nosotros los consejeros del Instituto Nacional Avícola, que nos esforzamos por transmitir un poquito los conocimientos que se van teniendo sobre los beneficios del consumo de huevo y pollo. Entonces, el día de hoy, que estoy muy contenta de participar con ustedes, voy a platicar sobre el tema de huevo. Vamos a platicar un poquito sobre los mitos y realidades de este tema que causa mucha controversia y este tema, pues que la verdad es un tema que se pone de moda porque hoy con las redes sociales hay mucha información y a la vez es desinformación. Entonces, bueno, pues para mí es un gusto poder platicar un poquito sobre estos temas de los mitos y realidades en el consumo humano de huevo. Entonces, vamos a platicar en la agenda ahorita estos minutos sobre los beneficios y se decidió que podíamos platicar dividiendo los mitos, estos mitos que frecuentemente escuchamos, que si algún tipo de huevo es mejor que el otro, que si el tipo del color del huevo. Entonces, bueno, vamos a platicar ahorita sobre estos mitos, empezando por platicar el tema del color del cascarón, un poquito la función, las recomendaciones en la forma del consumo, que también a veces aquí hay un poco de controversia y de dudas. Vamos a platicar del aporte nutrimental, que también es un tema que a veces se ve ahorita en las redes sociales de unos grupos que apoyan la forma de obtener este producto porque el valor nutrimental varía. Entonces ahorita vamos a platicar un poco de esto, del tema de las alergias y sobre todo el tema que a mí más me gusta y del tema que me dedico mucho a esta plática y a otras pláticas en esta colaboración con el INA, pues es el tema sobre todo del colesterol, de las enfermedades cardiovasculares con respecto al consumo de huevo. Y dentro de las realidades, pues voy a resaltar sobre todo todos estos beneficios que se han dado al huevo como ya parte de un alimento funcional que va a tener mucha relevancia en cuanto a su aporte de proteínas, de grasas, vitaminas, minerales y otros micronutrientes muy específicos de los que les estaré platicando en estos minutitos que tengo para compartir con ustedes. Bien, entonces voy a avanzar. Como manera de introducción, ya les platiqué, ya sabemos todos que hay controversias y que hay confusión con la información que muchas veces no la obtenemos de fuentes fidedignas o de fuentes científicas. Entonces, esta es una publicación, vean que es de una revista o de una red donde tiene acceso público general y es una noticia que sacan como noticia médica y la pregunta es, ¿cuánto es? ¿Cuánto es mucho o cuántos huevos son muchos huevos, ¿no? O en esta duda que todos tenemos a veces de si es bueno el consumir huevo o no. Entonces, ¿cómo se hace esto de forma pues tan ambigua y que no sabemos especificar muchas veces el número o esta cantidad de cuánto está recomendado o si se puede consumir huevo o no se puede consumir huevo? Entonces, que veamos cómo pues fue un título de una noticia a nivel pues población general y que si no fundamentamos y no revisamos bien con información científica, pues podemos tener estas controversias.
Entonces, pues en este ámbito, los mitos que ya les más o menos mencioné, de los que vamos a estar platicando, todos son con evidencia científica y todos son con fundamentos científicos y sobre todo nutrimentales. Entonces, bueno, pues estos son los 5 mitos principales en los que quiero resaltar y que quede la información que se puedan llevar a casa y la información que ustedes puedan transmitir también de una forma confiable y que todo tiene su fundamento científico. Entonces, primer mito, el color del cascarón. El cascarón el huevo se debe de lavar o no se debe de lavar. Entonces, datos que yo quiero ahorita que tengan para ir viendo este mito. El cascarón tiene unos beneficios invaluables. Va a preservar el contenido nutrimental. Es este empaque que va a evitar que sea adulterado, es un empaque naturalmente perfecto y la naturaleza obviamente tiene estos mecanismos para el sellado perfecto. Entonces, cuando viene esta controversia, si lavarlo o no lavarlo, bueno, la indicación es el lavado únicamente antes de consumirse y no lavarlo si se va todavía a refrigerar o si se va a guardar. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que tiene este empaque naturalmente perfecto y esto hace que pueda durar varias semanas en buen estado si se almacena adecuadamente siguiendo red de frío o en zonas que se pueda mantener una temperatura fresca. Entonces, el huevo es el único alimento que posee este empaque natural que nos va a permitir esa protección de que se contamine y que va a mantenerse libre de bacterias. Entonces, esto es muy importante que lo recordemos. Y de igual forma, la duda, entonces, el huevo blanco versus el huevo rojo, ¿es mejor? Es que leí, es que me dijeron. Según el valor nutrimental analizado en cuanto a el contenido del huevo, es exactamente igual este valor nutrimental que va a aportarnos, sea de color blanco el cascarón, sea de color rojo. Esto únicamente recordar que está dado por la estirpe de la gallina y por eso es diferente la característica en la coloración. Sin embargo, el valor nutrimental va a ser exactamente el mismo. Segundo mito, la recomendación de la forma de consumo. Y muchos aquí pensaremos en Rocky cuando veíamos la película de Rocky que se tomaba su licuado con el huevo crudo. Bueno, pues sabemos a nivel científico, a nivel química de alimentos, no se recomienda su consumo de forma cruda, porque la proteína para que pueda ser se pueda absorber por nosotros y esta proteína que se absorbe en el tracto gastrointestinal pueda ir a la masa muscular a hacer su efecto como cualquier proteína, debe de estar esta clara pasada por un proceso de calor que haga que el color de ser transparente pase a ser de forma blanca. Entonces, el consumo para potenciar esta absorción de proteína debe de ser de forma cocinada, pasada por calor. Puede ser, como lo pongo aquí, un huevo estrellado, puede ser un huevo duro, puede ser un huevo revuelto, porque ya pasó por calor y lo más importante es que identifiquemos que la clara cambia. Entonces, pues sí, desafortunadamente este mito de estos licuados que también nos daban de chiquitos, pues no es ese aporte nutrimental de forma correcta. Y agregado a esto, el huevo en forma cruda tiene avidina, que va a ser un fijador de la biotina. Entonces es una vitamina que si lo consumimos en forma cruda va a fijar esta biotina y al cambiar esta composición de forma cruda a cocinada, pues se va a inactivar. Entonces sería un segundo beneficio de consumirlo de forma cocinada y una flavoproteína que a su vez es fijador también de la riboflavina, por lo cual entonces su consumo siempre se va a recomendar que no sea crudo. Aporte nutrimental y por avidina y flavoproteína que van a atrapar, que van a fijar estas vitaminas que no es lo ideal. En el mito número 3, si ustedes ven esta foto y vemos estos
huevos que están aquí de una forma que se nos puede antojar si no hemos desayunado o no hemos comido, pues no podemos identificar si este huevo viene de algún origen de jaula, huevo orgánico, y digo entre comillas, porque el huevo orgánico sabemos que tiene todavía mucho que legislarse y para poder definir bien un huevo orgánico. Y estas modas que ahora están con que el huevo de libre pastoreo, el huevo orgánico, son nutrimentalmente mejores, no, esto también es un mito. Entonces, aquí no podemos identificar, vemos todo igual y efectivamente el valor nutrimental y este aporte de nutrimentos es exactamente el mismo. Entonces, bueno, aquí sí irnos sobre todo a las buenas prácticas y entonces asegurar que estamos obteniendo el huevo de una forma correcta de este proceso donde estamos adquiriéndolo. Entonces, también, por favor, tener este mito como muy claro y poder aconsejar. Y en la controversia también en cuanto que el alimento que se les debe de restringir durante el primer año de la vida a los bebés es el huevo, se ha trabajado mucho y aquí traigo una bibliografía muy antigua, es un estudio muy antiguo donde se inicia se hacen estos primeros estudios para encontrar si realmente el huevo es un alérgeno para la población pediátrica. Y este es un estudio donde se dieron cuenta que al cocinar el huevo disminuye entonces este efecto de alergia en los niños. Y obviamente esto ha seguido con publicaciones hasta la fecha, donde ya recientemente en las guías pediátricas se puede agregar el consumo de huevo, pero la recomendación nuevamente hace referencia a que sea pasado por calor. Inclusive las recomendaciones y las guías ya hablan muy claro del tiempo de cocinado del huevo, porque entre mejor cocinado y más tiempo esté bajo calor, este efecto de protección contra alergias es mejor. Y en este estudio ven como el 70% de los niños que se estudiaron aquí con alergia sí toleraron el huevo cocinado. Y esto pues les digo que es muy antiguo y a partir de ahí ha ido avanzando este tema. Obviamente siempre una recomendación por pediatras es lo más importante, pero ir viendo que esta información va teniendo como más claridad. Y por último, en cuanto a los mitos, no por ser el último, el menos importante, al revés, yo diría que para mí es el más importante porque es el tema donde siempre sale la controversia en el aspecto médico, donde mis colegas médicos a veces, ante la duda, pues prefieren hacer la restricción del consumo de huevo en los pacientes. Y bueno, este tema es sumamente importante que lo veamos a través del tiempo como ha sido que de haber estado este tema tan satanizado en cuanto al consumo de huevo por la enfermedad cardiovascular y el tema del colesterol, cómo ha ido avanzando la información y cómo ya hoy tenemos desmitificado que el huevo es un alimento que aumenta el colesterol y que aumenta la enfermedad cardiovascular. Y aquí les pongo un poquito de la historia. Aquí les pongo como en los años 60 en la década de los 60 era un alimento altamente consumido, era el quinto alimento más importante de la dieta del ser humano. Y en esta década empezaron a aumentar las enfermedades cardiovasculares, empezaron a haber mayor prevalencia, mayor incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares en los servicios de urgencias de los hospitales, sobre todo de Norteamérica, empezó a haber un aumento importante de infartos. Se estudian estos pacientes y se hace una correlación que los pacientes que estaban teniendo estas enfermedades cardiovasculares constantemente se estaba viendo que tenían niveles de colesterol séricos altos, o sea, colesterol en sangre alto. Y en ese momento entonces se hace, sin tener más investigación y sin tener más sustento en cuanto a factores dietéticos, se hace una restricción inmediata que fue en 1968
fue dada por la Asociación Americana del Corazón con una restricción importantísima en el consumo de huevo, y aquí es donde empieza entonces esta costumbre de empezar a eliminar el huevo de la dieta, este consejo a prohibir el huevo. Y esta correlación, porque el huevo, pues al ser un alimento que tiene colesterol, bueno, pues se hace esa correlación causando o haciendo esta causalidad entre el consumo de huevo y los niveles de colesterol en sangre de las personas que se estaban presentando con enfermedad cardiovascular. Sin embargo, este sustento fue sin avanzar en procesos de investigación. Se empiezan ya a hacer estos procesos de investigación a lo largo de los años y llegamos alrededor del año 2000, donde ya tenemos más claridad en la investigación, pero ya se había reducido su consumo. Entonces vean cómo disminuye al octavo lugar. Y entonces, a partir de esta década más o menos es cuando ya se empieza a documentar con evidencia científica que realmente son muchos factores dietéticos los que afectan la salud cardiovascular y los que están causando estos problemas. Y tan es así que a partir del 2009 ya se hacen publicaciones donde se empieza a deslindar el consumo de huevo de la enfermedad cardiovascular y se empieza a analizar exactamente qué pasa con el patrón de lípidos, qué pasa con estos marcadores de colesterol HDL, LDL relacionados al tipo de dieta y al consumo de huevo. Y al 2015 esta evidencia ya es tan amplia que nos damos cuenta que ya las guías dietéticas americanas y otras de otros países que les voy a mencionar más adelante empiezan a recomendar que en una dieta saludable, en una dieta equilibrada, se consuma huevo y ya se deslinda a este alimento de la enfermedad cardiovascular. Entonces, esto es un resumen más o menos de cómo ha ido este mito ganando terreno con investigación científica para lograr hacer la desmitificación. Y entonces no lo digo yo, aquí les traigo información. Esta es una tabla hecha por mí hace varios años, donde me di a la tarea de juntar todos los estudios que se han hecho y todos los estudios que se han publicado. Estos estudios se les llama observacionales porque nada son estudios que observan a la población, analizan la dieta y analizan sus variables metabólicas. Entonces, desde 1982 se empiezan a hacer estas publicaciones donde vemos que empiezan los resultados y conclusiones que no hay relación en cuanto al consumo de huevo y colesterol en la sangre, que no hay ninguna relación de la enfermedad cardiovascular con consumo de huevo, que se empieza a analizar el número de consumo, el número de huevos consumidos por semana. Entonces, en estas investigaciones ya se empieza a decir que hasta un huevo diario no aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, y así sucesivamente vamos viendo los mismos resultados hasta pues estos años recientes donde sigue la información correlacionándose con no aumento en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y tenemos otro grupo de estudios científicos que son los metaanálisis, que son estudios que tienen una evidencia un poco más robusta a nivel estadístico. Y aquí vean cómo esta misma tablita, hecha por mí también, desde el 2013 hasta este año, hasta el 2025, estamos viendo estos estudios de tipo metaanálisis que seguimos relacionando entonces que hasta el consumo de un huevo por día no va a aumentar el riesgo cardiovascular o la mortalidad. E inclusive aquí quiero resaltar que hay varios estudios que encuentran que incluso disminuye el riesgo de estas enfermedades. Y esto ya irlo analizando con un poquito más de detenimiento, nos damos cuenta que claro que esto tiene que ver con un patrón de dieta saludable y que si en estos patrones de dieta saludable se está incluyendo el huevo diario, pues obviamente vamos a tener no nada más riesgo de enfermedad, o sea, no riesgo de enfermedad cardiovascular, sino aparte vamos a tener beneficios
con esta dieta saludable en cuanto a patrones que están recomendados por la OMS como patrones saludables. Entonces nos damos cuenta que en el 2025 nos están inclusive sugiriendo que debe de ser o puede formar parte de una dieta saludable que el aporte proteico sea a partir de huevo. Y esto todavía en muchas investigaciones recientes se resalta más en países de bajos, de bajos niveles socioeconómicos, que todavía debemos de fomentar un poco más al ser la buena calidad de proteína del huevo, que voy a hablar más adelante, y que se favorece todavía la salud de la población aumentando este consumo. Entonces, bueno, pues aquí está pura evidencia científica con estudios tipo metaanálisis. Y en otros tipos de estudios que también se han hecho ya muy específicos relacionando el consumo de huevo con marcadores de enfermedad cardiovascular, y aquí están los resultados que en general estos estudios van a evaluar colesterol, y se va a evaluar no solo colesterol total, sino el colesterol de baja densidad, que es este colesterol que puede causar aterosclerosis, que puede ser relacionada o es la que se relaciona a enfermedad cardiovascular, y también midiendo el colesterol HDL, que es el de alta densidad, que es este colesterol bueno, este colesterol que es como estos camioncitos de basura, que son los que van a acarrear ese colesterol malo hacia el hígado. Entonces, estos estudios específicamente analizan consumo de huevo y este perfil de lípidos en cuanto a la relación colesterol HDL con LDL, que los médicos muchas veces es con lo que hacemos referencia para ver el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y nuevamente, en la mayoría de todos estos estudios, 4 huevos por semana, 5 huevos por semana, 6 huevos por semana, no alteran este perfil de lípidos de una forma nociva, o no se encuentra esta relación con la patogénesis de enfermedad aterosclerótica, con enfermedad cardiovascular o aterogénesis. Y bueno, este es un estudio del año pasado que traigo específico para demostrar que es este patrón saludable, es esto que les estoy comentando, que no es nada más irnos con el consumo de un alimento u otro, sino es pensar en que tenemos que tener un patrón de dieta saludable. Y entonces en este estudio muy interesante, que aquí está por si alguien lo quiere revisar, se dan cuenta que en el resultado, a una mayor ingesta de huevos, de más de 5 huevos por semana, se asoció con los lípidos, que son este tipo de grasas, que ahorita voy a explicar un poco más claro qué tipo de grasas contiene el huevo. Y específicamente en estos pacientes que llevaron este patrón de dieta más saludable, donde se consume también pescado y fibra. Entonces empezamos ya a tener este concepto que el huevo debe de formar parte de una dieta saludable y de un patrón de dieta que sabemos que nos puede ayudar. Y entonces este es el resumen un poquito de cómo ha sido esta historia, cómo ha sido este proceso de la historia de satanizar el consumo de huevo. Si se fijan aquí, la boca de este plato pues nos está diciendo mucho, porque se cambia de 1984 a 1999 por un alimento diferente en esta boca, y es donde se empieza la investigación y los resultados que ya les comenté, a enfocar a este patrón más saludable, a este patrón que son una serie de alimentos, no nada más un alimento. Y a partir del 2011, otra portada de esta famosísima revista Time, donde nos enseña pues que el huevo tiene beneficios agregados que se han ido encontrando, por lo cual se le empieza a denominar como alimento funcional,
junto con otra lista de alimentos que hoy en día tenemos muy bien conocido, que tienen efectos benéficos por sus contenidos de polifenoles, etcétera. Entonces, aquí ya vemos cómo cambió esta evolución y cómo ya la evidencia científica, conforme se fue describiendo en estos estudios, pues ya nos aclara este quinto mito, que es el relacionado a enfermedad cardiovascular y a aumento de colesterol en sangre. Muy bien, entonces hasta aquí traté de platicar un poquito de los mitos y por cuestiones de tiempo vamos a las realidades. Y entonces en este tema de realidades lo que yo quiero es explicarles los beneficios que tienen los nutrimentos que encontramos en el huevo y sobre todo pues en la evidencia científica que se ha encontrado. Entonces vamos a ir desglosando conforme a la calidad de las proteínas, las grasas, vitaminas, minerales y estos dos micronutrientes que son sumamente importantes porque el huevo tiene elementos como colina, luteína y zeaxantina en cantidades adecuadas. Entonces, vamos empezando a platicar sobre el valor nutrimental del huevo. Ya sabemos que tiene una composición, o aquí les recuerdo de lo que han visto en otras pláticas o de lo que han visto en otros seminarios, que es un alimento con un alto valor nutrimental, tiene un valor energético relativamente bajo, con muy buena cantidad de proteína y calidad de proteína, muy poco hidrato de carbono y una buena cantidad de grasas. Y de este lado derecho les pongo los elementos como vienen desglosados, de los cuales platicaré un poquito más adelante. Empezando por la calidad proteica del huevo, en esta clasificación que nosotros tenemos para dar números en cuanto a los índices de la calidad de la proteína, tenemos que el huevo forma parte casi siempre en todos estos índices en el nivel más alto. Tenemos este índice químico, que abajito del huevo vemos todos los demás alimentos con la calificación de 100, el valor biológico también, la utilización de proteína, que es lo que muchas veces nos importa y sobre todo aquí es lo que les importa mucho, por ejemplo, a los deportistas, que tenga esta utilización, el cuerpo proteico, que no nada más es la ingesta y no nada más es que se absorba, sino que tengamos bien esta utilización y su coeficiente de eficacia, que pues es realmente el más alto y que esta es pues una fuente sumamente importante de proteína. ¿Y qué relación tenemos entonces con estudios en cuanto a esta calidad de proteína? Bueno, pues esta parte me gusta mucho comentarla porque hay estudios, y aquí tengo todas las bibliografías, conforme a la saciedad. Es un alimento que se ha estudiado comparativamente, por ejemplo, en desayunos, y aquí tenemos un estudio que se hizo con población pediátrica, donde se les ofrecía de desayuno con base huevo y un desayuno con base hidratos de carbono, y se analizó saciedad y se analizaron algunos marcadores metabólicos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Que el huevo tuvo reducción del apetito en la población que lo desayunó y que inclusive las hormonas del apetito tuvieron disminución cuando se incorporaba como parte del desayuno, y esto hizo que en el día estos pacientes pediátricos o esta población pediátrica disminuyera la ingesta calórica en el día, pues claro, tenían saciedad más tiempo, entonces no andaban buscando qué estar comiendo. Y de igual forma, en este perfil metabólico, se dieron cuenta que había un aumento de hormonas de la saciedad. Esta, por ejemplo, hormona, el péptido YY, que es una hormona que nos refiere saciedad después de haber comido, entonces también se encuentra en esta población pediátrica que tiene este aumento y que hace que estos pacientes o esta población coma menos cantidad de calorías y una mejor calidad de dieta. Entonces, este dato es muy importante, que inclusive, bueno, yo creo que a todos ustedes nos ha pasado y nos pasa. El día que desayunamos nuestros huevitos y que tenemos un muy buen desayuno con huevitos, aguantamos perfecto, llegamos al trabajo, estamos en juntas, trabajamos,
y sin problema. Y el día que no desayunamos huevo, empieza el hambre, empieza esa sensación antes, empezamos a tener esta necesidad de buscar algún alimento y esto está dado por justo esta calidad proteica y estos beneficios que tiene la proteína del huevo. Entonces, aquí están los resultados, pues ya medido y no nada más empírico, platicado, sí, desayuné hoy huevo y entonces estoy muy bien, y que son estos comentarios que ya se encuentran hoy documentados y confirmados bajo ciencia, pues que sí tiene efecto en cuanto al perfil hormonal de saciedad y que sí nos dan entonces esta disminución en el apetito y en esta ingesta calórica durante el día. Y creo que este dato en población pediátrica pues es muy importante para fomentar el desayuno en los niños con base en huevo, que tenga este desayuno alto en calidad proteica. Y continuando con la, la el beneficio de la proteína, pues un tema que hoy a los médicos y en el ámbito científico nos preocupa mucho es la pérdida de masa muscular a lo largo de la vida. Entonces, se dice que a partir de la década de los 40 empezamos a perder un 10% de masa proteica por década, o sea, nuestro propio músculo. Y por eso estamos viendo mucho deterioro en la capacidad vital de los adultos mayores, en la capacidad funcional de los adultos mayores, porque está directamente relacionado a esta pérdida de masa muscular. A esto se le llama sarcopenia. En el ámbito clínico nos preocupa mucho el ver un paciente con sarcopenia. Los factores por los que un paciente puede llegar a tener sarcopenia son muchos: el sedentarismo, la baja ingesta de proteína en la dieta, etcétera. Sin embargo, pues obviamente lo que buscamos a veces es que este paciente no llegue a tener sarcopenia, o si está ya con estas medidas de sarcopenia, pues mejorar. Y con esto se ha agregado mucho entonces este tipo de patrones de dieta y buscar que los pacientes cubran un aporte proteico adecuado. Y yo siempre les digo que una excelente forma de poder cubrir el aporte proteico de estos pacientes es el huevo, porque estamos hablando en general, población de adultos mayores, tienen alteraciones en cavidad oral, piezas dentarias deficientes, y el huevo es un alimento excelente para poderlo comer, para poderlo deglutir e inclusive la digestión del huevo. Entonces, por eso esta relación que tenemos en cuanto a el tema de sarcopenia, y que podamos entonces proveer este aporte proteico con el alimento, porque va a estimular el crecimiento y el mantenimiento muscular. Vamos a evitar, obviamente, la pérdida de masa muscular si lo que buscamos es que algún paciente no empiece a tener esta sarcopenia, pues que siga manteniendo entonces su ingesta proteica adecuada o aumentarla un poquito. Esta misma proteína ayuda a mantener la fuerza en los atletas, entonces por eso es el alimento consentido en los atletas. Y en mujeres mejora también, porque las mujeres en especial nos cuesta a veces mucho trabajo cubrir nuestro aporte proteico. Entonces, en estos estudios, que aquí están las bibliografías, encontramos cómo cuando se modifica un poquito este aporte proteico y se agrega el huevo a la dieta, mejoran entonces los resultados en cuanto a la fuerza, que es una medida indirecta de masa muscular. Y lo que les comentaba, es un alimento de fácil masticación, fácil digestión, y para los adultos mayores entonces es muy práctico. Y tenemos pues mejor respuesta anabólica, esta formación de masa muscular, mucho mejor comparada cuando se hacen con estudios de proteína vegetal. Entonces, por eso es importantísimo que podamos incluir una buena cantidad de proteína en nuestra dieta, y que mejor pues con un alimento como este. Bien, ahora vamos con el tema de las grasas. Y es el tema muy relacionado a la parte de la enfermedad cardiovascular, y donde muchas veces empieza esta duda y empieza este tema.
Y bueno, pues sí recordar que obviamente el huevo es un alimento que tiene un contenido de grasas, tiene grasas saturadas en muy pequeño porcentaje y la mayoría de sus grasas son ácidos grasos insaturados, que esto es un tipo de grasa que también sabemos que tiene mejor metabolismo y que no está relacionado a este proceso de aterosclerosis, este proceso que las grasas se adhieran al endotelio vascular. Entonces, dentro de este patrón de grasas, pues tenemos un mayor porcentaje de estas grasas que son benéficas y de este grupo de grasas que sabemos que tienen beneficios. Y dentro de estas mismas grasas encontramos el colesterol, el famoso colesterol temido en estas décadas de los 60 que les comenté hace rato, pero que se nos olvida muchas veces que nosotros necesitamos consumir colesterol y que incluso la Asociación Americana del Corazón tiene su recomendación de 200 a 300 miligramos por día, y esto es porque el colesterol tiene muchas funciones. Nuestras sales biliares están constituidas predominantemente de grasas y de colesterol. Todas nuestras células corporales tienen colesterol. En esta capa de todas nuestras células de nuestro cuerpo se necesita colesterol y como precursor hormonal se usa el colesterol. Entonces, nosotras mujeres que tenemos un perfil hormonal diferente al de los hombres, igual forma necesitamos tener colesterol, hombres y mujeres, como promotor para estas hormonas, tanto estradiol como testosterona, y poder tener nuestros perfiles hormonales de forma correcta. También es un precursor de vitamina D, que la vitamina D es otro tema que ha estado muy de moda en décadas recientes y también tiene una estrecha relación las grasas de la dieta, el colesterol, con nuestra cantidad de vitamina D y con la síntesis de vitamina D. Por supuesto, con función cerebral, y ahorita les voy a hablar un poquito más de la importancia del consumo de huevo para tener una función cerebral adecuada por todos estos nutrimentos. Entonces, nuestro cerebro tiene grandes cantidades de colesterol y también se necesita el colesterol para poder reparar tejido. Y dentro de estas grasas, la fosfatidilcolina, que se le conoce también como lecitina, es este nutrimento que ayuda a mantener el colesterol suspendido en sangre y también de esta forma impide que se deposite en la pared de las arterias. Entonces, este elemento que contiene el huevo, que es la fosfatidilcolina, todavía va a ayudar el mismo elemento que trae el huevo a que el colesterol que también trae el huevo pues no se vaya a depositar a este endotelio de las arterias. Y el huevo también se ha visto, o el consumo de huevo se ha visto en algunos estudios, que aumenta la expresión de genes relacionados con este transporte de colesterol. Entonces, de esta forma, pues es como ya vemos que les comentaba hace rato que a partir del año 2000, pues se va abriendo el panorama con tanta información. Y en el ámbito de las vitaminas, minerales, la colina, la leuteína y la zeaxantina, pues también tenemos muchísima información. El huevo es un alimento muy rico en algunas vitaminas y en algunos minerales, y específicamente pues son vitaminas que necesitamos para funcionar bien todos los días y que muchas veces a mí me llama la atención que los pacientes llegan cansados, pidiendo que seguramente les falta vitaminas. Y lo que hay que hacer primero es ver la dieta. ¿Cómo no van a estar a veces nuestros pacientes o nosotros mismos a veces cansados y con déficits nutrimentales si nuestra dieta es muy, muy reducida o nuestra dieta no es de una forma correcta? Entonces, si nosotros nos preocupamos primero por enfocarnos en llevar una dieta correcta, seguramente vamos a empezar a cubrir muchos de estos requerimientos de vitaminas y minerales que a veces no se cubren. Específicamente al huevo se le ha
encontrado como un alimento con un buen aporte de vitaminas. B1 son las que pongo en amarillo, resalto en amarillo. B2, ácido fólico, que es conocida también como B9, vitamina B12, la colina que ahorita platicaremos de ella, vitamina A y vitamina D. Entonces, estas vitaminas que estoy resaltando en esta tabla, donde estoy poniendo inclusive el contenido que tiene, se ha denominado o se ha nombrado que es un aporte bueno, el cual vamos a obtener por medio del consumo de huevo. Y de igual forma con los minerales, el calcio es un elemento que tiene también el huevo, el zinc, que es un mineral indispensable, es un mineral que necesitamos para muchísimas funciones metabólicas. Cuando hay déficit de zinc, clínicamente lo vemos en pacientes con algunos datos como que pierden el sabor. Entonces el zinc es importantísimo y el huevo tiene un aporte de zinc suficiente, el fósforo, el potasio. Entonces vemos cómo son muchísimos los nutrimentos y esto es tan importante que la Unión Europea y del Reino Unido en estas regulaciones que hacen a nivel parlamentario, y esta fue específicamente desde el 2006, cómo nombran al huevo como un alimento con alto aporte de proteína, ácidos monosaturados, vitamina D, vitamina B12, riboflavina, biotina, selenio, yodo y colina. Entonces vean cómo esto tiene ya muchos años y nuevamente lo vuelven a validar en este consenso y en estos temas del Parlamento con el consumo de huevo de gallina en el 2014. Y ya no le ponen aquí alto aporte, sino un aporte en folato, vitamina A, fósforo y ácido pantoténico. Entonces, vean esto está sacado de esta bibliografía, de este boletín nutricional en el 2020. Entonces, esto es importante para que lo conozcamos. Y justo en el Reino Unido, entonces, se dan cuenta que las mujeres muchas veces depende del tipo de dieta que tengan, si cubren o no los requerimientos de algunas vitaminas y minerales. Y este estudio es muy interesante porque las mujeres que sí consumen huevo se relacionó con que tienen una ingesta más alta de nutrimentos saludables y de nutrimentos que son importantes que consumamos por medio de la dieta. Entonces, aquí les puse en esta tablita cómo las mujeres que sí consumen huevo tienen la ingesta más alta de vitamina D, fundamental, riboflavina, vitamina B12, folato, que nosotras las mujeres es importantísimo cubrir requerimientos de folato y por supuesto vitamina B12 que ayuda para evitar anemias, biotina, vitamina C, hierro también importantísimo en este tema de las anemias, zinc y selenio. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta otra vez cómo este patrón de dieta saludable empieza a tener mucho auge con esta relación en el consumo, otra vez aquí, de huevo. Y vean cómo aquí fue que las mujeres que consumen huevo también consumen grasas buenas, buen aporte de pescado y son grupos de pacientes que también llegan a tener aportes suficientes de frutas y verduras. Entonces, este dato es muy importante porque tenemos que empezar a trabajar en fomentar un patrón de dieta saludable y no satanizar alimentos. Y vamos con la colina, que la colina es un es un nutrimento indispensable, necesitamos comerlo. Ningún otro alimento proporciona niveles tan elevados como el huevo y los requerimientos diarios son altos. Tenemos un requerimiento diario de 200 a 425 miligramos.
Entonces, al ver que el huevo es el alimento que mayor aporte nos va a brindar, pues obviamente el poder cubrir estos aportes en alguna población que no consuma huevo es difícil. Y las necesidades totales quedan cubiertas con un consumo de 2 piezas de huevo por día. ¿Y por qué llama la atención este tema? Pues porque se han dado cuenta en estudios que hasta el 90% de la población tiene déficit de colina y que solamente el 8% de la población va a cubrir esta ingesta recomendada de colina. ¿Y para qué sirve la colina? La colina es muy importante en el embarazo para el desarrollo del bebé, para formar estructuras del bebé, indispensable para nuestro funcionamiento cardíaco, muy importante para el cerebro. ¿Se acuerdan que les dije que el cerebro tenía una alta cantidad de grasas? Van de la mano con la colina y recientemente se ha encontrado también muy importante para la función adecuada del hígado. Entonces vean cómo es un alimento sumamente importante. Y en este estudio muy reciente del año pasado nos damos cuenta que relacionan al componentes del huevo con función cognitiva. Y pues no es magia, esto es muy claro. ¿Por qué? Porque tiene estos elementos, la colina, los carotenoides, y entonces esto confirma, y en este artículo, estos son datos del artículo, que confirman la importancia de que se incluye el huevo en la dieta habitual para mantener la salud a lo largo de la vida. Y este también es un estudio que las mujeres en la posmenopausia, que muchas veces tenemos déficit, pues también se estudió que al consumir huevo podían tener estos aumentos de colina y sin aumentar un marcador que es un marcador que no es beneficioso, que es la TMAO. Entonces, porque eso nos va a alterar la microbiota intestinal. Entonces, en este estudio se dan cuenta que el consumo de huevo tenía esta relación muy favorable con el aumento de colina y no llegaba a tener otra interacción con algún marcador no saludable. Entonces, colina es fundamental para nuestro desarrollo a lo largo de la vida. Vitamina D. Vitamina D vimos que también la contiene el huevo y aquí se han estudiado, y este estudio me llamó mucho la atención porque en la población que tiende a estar en áreas muy frías de la Tierra, pues que en época donde no hay sol, empiezan a tener déficits de vitamina D. Pues en este estudio lo que hicieron fue aumentar el consumo de huevo hasta 7 huevos a la semana por 12 semanas y ver qué pasaba en el invierno. Y se dieron cuenta que en el invierno tuvieron menos disminución de la vitamina D al consumir una muy buena cantidad de huevo durante este periodo, porque como la vitamina D tiene relación con el sol también, o sea, un proceso para activarse es el sol. Bueno, pues aquí en estos áreas del planeta, pues a veces es deficiente. Y siguiendo con estos micronutrimentos, tenemos a la luteína y a la zeaxantina, que se han estudiado mucho para evitar o para tratar de mantener la salud macular y las cataratas. Entonces, ese color amarillo que vemos en la yema es debido a los carotenoides, y los carotenoides entonces tienen este contenido luteína y zeaxantina. Entonces se ha visto que retrasa la luteína y la zeaxantina la degeneración macular y la aparición de cataratas. Entonces también es muy importante el que sepamos que este pigmento carotenoide que es natural va a proveernos un aporte extra. Y en el tema de estos péptidos que también se le han encontrado al huevo, uno que a mí me encanta es este péptido antihipertensivo. Entonces se ha encontrado un péptido que tiene el huevo, que es derivado de la ovotransferrina y que se ha visto que tiene efecto antiproliferativo y antioxidante. Esto es porque va a estimular un proceso para que los vasos sanguíneos estén bien relajaditos, y esto entonces indirectamente ayuda a disminuir la presión arterial. Entonces vean pues cómo este estímulo de estos péptidos antihipertensivos es muy bueno. Y en enfermedades también se ha estudiado una enfermedad tan importante como el síndrome metabólico.
Y en este patrón de colesterol que les decía, de este patrón de colesterol HDL, LDL, esta relación de colesterol bueno con el malo, como a veces lo escuchamos, pues en enfermedad como síndrome metabólico se ha visto que con el consumo de huevo llega a aumentar el HDL y si aumenta también el LDL, aumenta junto con el HDL, entonces la relación se mantiene de una forma correcta. Entonces, tampoco hay factor de riesgo para que un paciente con una enfermedad metabólica, como síndrome metabólico, pueda consumir huevo. Y aquí está nuevamente otra tablita donde son estudios de intervención, o sea, donde a población ya con enfermedad se les agrega en su patrón de dieta el huevo y todos estos estudios tuvieron resultados favorables porque tuvieron beneficios agregados que no tenían. Aquí vemos cómo inclusive marcadores de resistencia a la insulina mejoran y vamos viendo cómo entonces este patrón de la relación de colesterol HDL con LDL se mantiene de forma saludable. Y en la actualidad entonces podemos decir que para trabajar o tratar de tener una vida más saludable, pues debemos llevar un estilo de vida con una dieta equilibrada, una dieta saludable. Y vean cómo en esta portada de este librillo de salud y corazón se agrega una foto aquí de huevo, que es esta publicación del 2020 al 2023, y cómo tenemos entonces en otras guías también, que esta es de la Asociación Americana del Corazón, como referente en el grupo de proteínas el huevo. Entonces, por favor, quitarnos este mito de la satanización. La Clínica Mayo también ya agrega en sus recomendaciones. En Noruega agregan en su patrón de dieta saludable el consumo de huevo. Todo esto ya son en recomendaciones poblacionales. Y bueno, pues esta reflexión que me encanta porque es de un cardiólogo que nos dice, a ver, no necesitamos estar perdiendo tanto tiempo en pensar que si restringir un huevo o no restringir el huevo, más bien debemos de preocuparnos por no estar excediendo y no estar comiendo otro tipo de alimentos que ya sabemos muy claro que sí son dañinos y sobre todo si se comen en exceso y la mayoría de la población lo estamos consumiendo en exceso como son grasas saturadas, hidratos de carbono refinados. Entonces los invito a esto, a que pensemos que el estilo de vida va a depender de llevar una dieta sana, de llevar un ejercicio para tener este estilo de vida de forma saludable y prevenir las enfermedades cardiovasculares. Esto se debe de iniciar desde la infancia y bueno, pues tratar de mantenerlo para llegar a ser adultos mayores sanos y funcionales. Entonces, como resumen, quiero que lleven a la vida diaria, pues recordando que el alimento del huevo, que nuestro alimento huevo, pues es un alimento que tiene elevada densidad nutrimental, tiene excelente calidad proteica, tiene muchos compuestos con beneficio a la salud, por lo cual se le nombra como alimento funcional. Es de fácil digestión, es muy versátil, bajo costo y amigable con el medio ambiente. Entonces, bueno, pues eso sería todo por mi parte. Espero les guste y les haya gustado la información y quedo a sus órdenes en estas vías de contacto para cualquier duda que tengan. Muchas gracias. El Instituto Nacional Avícola y Samper Salud Animal presentaron